Ya estamos aquí en la clase 4 del tema de acústica, donde vamos a ver las características del sonido, donde se involucra lo que es la intensidad, tono o altura, el ruido, el espectro, audible obviamente tomando en cuenta la audición del ser humano, el timbre, la rapidez del sonido y el número de Mach. El sonido es la consecuencia del movimiento vibratorio de un cuerpo que al vibrar genera ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico, como lo es el aire, algún líquido o alguna roca o algún sólido. En la producción del sonido hay transporte de energía sin movimiento alguno de la materia. ¿Eso qué significa? Cuando viene el sonido, como es una energía, es una fuerza, pues comprime las moléculas del medio y después pasa a través de estas moléculas y vuelve a comprimir las moléculas que están a su alrededor. Cuando ya pasó por las otras moléculas anteriores, se descomprimen o se expanden y se quedan en su forma original, y así sucesivamente va pasando el sonido, pues de tal manera que las moléculas van vibrando de izquierda a derecha mientras la onda sonora va pasando, y obviamente esta onda sonora pues dirige su dirección con respecto a cómo fue emitida. Para entender cómo es que el oído capta estos sonidos, pues vamos a ver primero cuáles son sus partes. El oído se divide en tres, empezando con el oído externo, el cual obviamente está constituido por el conducto auditivo externo, que es este que tenemos aquí, pasando por lo que es el cartílago, que es una especie como de membrana rígida, pero también maleable para poder manipular lo que es el pabellón o la oreja. Y tenemos los vellos. Estos vellos nos ayudan a que no pasen basurillas o algún insecto adentro del oído y puedan infectarlo. Y se apoya con el cerumen, que es una secreción mucosa chiclosa de tal manera que provoca que ahí se detengan las basurillas o insectos que quieran ingresar. Y este cerumen es producido por la glándula ceruminosa que tenemos aquí cerca del lóbulo del oído. Y con esto pues está protegido lo que es todo el pabellón y todo el conducto auditivo. En el oído medio, que tenemos esta parte de aquí, que ya es adentro de, se podría decir, de la cavidad craneal. En este conducto, el oído medio se compone de lo que es el tímpano, es una especie como de bocinita muy delicado. Después tenemos el martillo, posteriormente tenemos el yunque, después tenemos el estribo que está aquí, y finalmente tenemos la ventana oval, que es lo que es la entrada a lo que es el oído interno, que es el que tenemos aquí. Este oído interno se compone por lo que es la trompa de Eustaquio, que es un conducto que se comunica con la garganta. Después tenemos el caracol, después el sáculo, el utrículo, que estas dos cavidades están llenas de un líquido. Después tenemos el nervio auditivo, que es el que se conduce al cerebro. Posteriormente tenemos el conducto endolinfático. Y finalmente tenemos los conductores semicirculares que nos ayudan al equilibrio. Para entender cómo funciona la propagación del sonido o la captación del sonido por este órgano, pues tenemos que en el oído externo las ondas sonoras son recogidas en el pabellón, es esto que está aquí. Y obviamente este pabellón conduce estas ondas al nervio por el conducto auditivo, este que tenemos aquí, y lo pasa a la membrana del tímpano. Este vibra de tal manera que genera algunos golpecillos y es una cavidad limitada pues por el tímpano, que ya sería el oído medio, por un lado, y por la base de la cóclea por el otro. Es decir, la base de la cóclea es esto que está aquí, que es la ventana oval, y pues la cabeza del martillo se apoya sobre el tímpano, este que está aquí, y transmite las vibraciones a través del yunque. Es decir, llegan las ondas sonoras, hacen vibrar el tímpano, el martillo le pega al yunque, esas ondas o vibraciones
del yunque la transmite a lo que es el estribo, del estribo pasa a lo que es la ventana oval y entra a lo que es el oído interno, lo que se le conoce como la cóclea. Ya en el oído interno, que es una cavidad hermética cuyo interior tiene un líquido que se denomina como linfa, estas vibraciones de la ventana oval del vestíbulo son transformadas en la cóclea, o sea, aquí se transforman esas vibraciones y las señales de la cóclea son codificadas y transformadas en impulsos electroquímicos que se propagan por el medio acústico hasta llegar al cerebro. Es decir, este nervio acústico, aquí se generan las ondas eléctricas que se transforman aquí en la cóclea para después traducirlas en lo que conocemos como sonido. Aquí tenemos un esquema de lo que es el sonido y cómo se transmite a través del oído. Esto significa que aquí tenemos el oído externo, este sería el oído medio, aquí tenemos ya el oído interno y esto vendría siendo lo que es el cerebro. Ahora bien, el sonido es una humanamente audible, es decir, lo que escucha el ser humano, pues consiste en unas ondas sonoras y ondas acústicas que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y se perciben por el cerebro. La propagación del sonido en los fluidos pues toma la forma de fluctuaciones de presión. En los cuerpos sólidos, la propagación del sonido se involucra en variaciones del estado tensorial del medio, como sucede con los sismos. Ahora bien, una onda sonora es una onda longitudinal y obviamente esto se está asociado con lo que es el sonido y se propaga en un medio elástico y continuo y genera una vibración local de presión o densidad que se transmite en forma de onda esférica, periódica o cuasi periódica. Eso significa que cada molécula del medio de propagación transmite la vibración a las moléculas que se encuentran en su cercanía, provocando el movimiento en cadena. Y este movimiento en cadena, pues obviamente las diferencias de presión generadas por la propagación del movimiento de las moléculas del medio, o sea, ya sea aire, agua, sólido, producen en el oído humano una sensación descrita como sonido. Entonces entran aquí las ondas, lo que es en el pabellón, las recoge y pasamos a lo que es el tímpano. Aquí en esta parte roja que es el tímpano, que es una membrana elástica semitransparente de color gris claro o bien de un color así como aperlado brillante, blanco, y obviamente es de forma cónica, que comunica el canal auditivo externo con el oído medio, ya donde estamos aquí en el tímpano, que es una parte muy fina que mide 3 milímetros de espesor, cubierto por una piel delgada en su cara externa y por una mucosa del oído medio en la cara interna, que ya es parte de la cóclea. El tímpano se mueve como consecuencia de las vibraciones del aire que se llegan a través del canal auditivo externo y los movimientos de esta membrana timpánica pues obviamente se transmiten al oído medio por medio del movimiento de los huesecillos del martillo, del yunque y del estribo y pasan al oído interno, lo cual transforma las variaciones de presión en movimiento mecánico. Ya cuando pasa por lo que es la ventana oval, tenemos lo que se le llama la cóclea, que es una estructura en forma de tubo enrollado de espiral situada en el oído interno, como vemos aquí, así como una espiral. Obviamente aquí está la cóclea ya estirada o cortada de manera transversal para que podamos ver qué es lo que sucede adentro. Y entonces, pues ya cuando tenemos el sonido que entra aquí en la cóclea, en su interior se encuentra el órgano de Corti, que es este que tenemos aquí. Este órgano de Corti, que es el órgano del sentido de la audición, es capaz de transformar las vibraciones del sonido en impulsos nerviosos que son enviados hasta el cerebro, es decir, pasan y los envían al cerebro. El cerebro, pues como ya sabemos, es este que está aquí y entonces pasa lo que se le conoce como el espectro auditivo. El espectro auditivo que ya pasó primero por lo que es el receptor auditivo, aquí en este receptor,
obviamente son terminales sensoriales nerviosas o células especializadas, pues capaz de estimular pues los internos o externos impulsos que hay y generan en respuesta pues los impulsos nerviosos. Transforman obviamente estas señales fisicoquímicas de diferentes tipos en señales eléctricas, pues convirtiendo la energía física en un potencial eléctrico mediante un proceso que se le denomina transducción de señal. Estos impulsos originados en los receptores son transportados al sistema nervioso central y procesados en distintas áreas dentro de la corteza cerebral para proporcionar al individuo información de las condiciones ambientales que lo rodean y obviamente pues esto se traduce en lo que conocemos como el sonido. Aquí se produce todo lo que dijimos, los impulsos nerviosos que son el nervio auditivo y que pasan al cerebro. Y finalmente llegamos a lo que es el espectro de frecuencia, que no es otra cosa más que una serie o conjunto de frecuencias medidas en hertz o bien en decibeles, en las cuales el ser humano puede escuchar. Finalmente, estas frecuencias que son captadas por el cerebro se traducen en lo que son las dendritas del cerebro. Allí el impulso del nervio auditivo, es decir, esto. Aquí es la capacidad de las neuronas de cambiar su potencial eléctrico y transmitirlo en cambio a través de su axón o prolongación neuronal, como vemos aquí. En estas prolongaciones el impulso nervioso se produce mediante un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, lo cual genera una corriente eléctrica, de modo que depende de la existencia de distintas concentraciones de iones en ambos lados de la membrana celular y de la capacidad de transporte activo a través de estas membranas, para así generar una diferencia de potencial electroquímica dentro y fuera de la célula y traducir esto como sonido. Ahora bien, el sonido se propaga mediante el medio, ya dijimos, comprimiendo y descomprimiendo lo que son las moléculas del medio. Aquí, como podemos ver en el esquema, no hay moléculas o no hay sonido porque las moléculas no se mueven. Y aquí, cuando tenemos un sonido tenue, pues las moléculas se comprimen de manera pues no muy comprimidas o no muy cercanas unas de otras. Y cuando tenemos un sonido muy fuerte, las moléculas sí se comprimen demasiado y entonces por eso que podemos escuchar los sonidos fuertes o débiles. Si ustedes pueden observar aquí, esta onda sonora, la amplitud de la onda es pequeña cuando el sonido es tenue y la amplitud de la onda es grande cuando el sonido es muy fuerte. Por eso es que la propagación del sonido involucra transporte de energía sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico, sólido, líquido o gaseoso. Y obviamente pues la fonética acústica concentra su interés especialmente en los sonidos del habla, cómo se genera, cómo se perciben o cómo se producen y describen gráficamente pues obviamente los sonidos. El espectro audible, como ya dijimos, pues es el campo en el que el humano puede escuchar y es una banda específica de frecuencias y un rango específico de intensidades percibidas por nuestro oído y obviamente se traducen en la cóclea pasando al cerebro. Y estas vibraciones acústicas fuera de este campo no se consideran sonidos, incluso pueden ser percibidos por otros animales, pero por el ser humano, ¿no? Estos sonidos que no se perciben por el ser humano, ya que el ser humano pues percibe frecuencias entre los 20 Hz o los 20.000 kHz o sería 20.000 Hz. Todos estos sonidos por debajo de los 20 Hz se clasifican como infrasonidos y estos infrasonidos los pueden escuchar algunos animales como son los topos o como son los elefantes. Y obviamente, aunque algunos animales lo escuchan, pues el ser humano no es capaz de escucharlo y ya no son considerados como sonidos. Después tenemos del otro lado que son los sonidos que van después de los 20 kHz o los 20.000 Hz. Estos sonidos se clasifican como ultrasonidos,
pero son sonidos que los pueden escuchar, como por ejemplo los gatitos o los perritos, pueden escuchar estos sonidos, pero los seres humanos ya no. Y de hecho, estos perritos pueden escuchar sonidos hasta los 40 kilohertz o 40.000 hertz. Y los delfines o los murciélagos pues ya escuchan más allá de los 160.000 hertz de frecuencia. Y por eso es de que los delfincitos o los murciélagos, a pesar de que los murciélagos están ciegos, pues sí pueden ver a la gente o a lo que está a su alrededor, porque ellos lo que captan son las vibraciones de las moléculas del medio, pero ya a estas frecuencias. Pasando como lo que es el espectro audible, pues el oído humano capta los niveles de intensidad acústica comprendidos entre los 0 decibeles. Los decibeles es una medida también del sonido. El sonido se mide en decibeles, pero también se mide en hertz. Ahora bien, estos sonidos, pues obviamente el umbral va desde los 0 decibeles hasta los 140 decibeles. Y pues obviamente para el rango de frecuencia media que va del 1 a los 2 kilohertz, así se conoce, estas frecuencias son las más bajas o más altas de la dinámica que se reduce o que el ser humano puede escuchar. Sin embargo, como se muestra en este gráfico, todos los sonidos superiores a 90 decibeles pues dañan al oído interno e incluso pueden causar daños irreversibles por encima de los 120 decibeles. Aquí tenemos como ejemplo en este esquema que de 30 a 80 decibeles es cuando hablamos o gritamos, y entonces pues aquí cuando ya empezamos a gritar, como la voz ya se alzó, ya estamos casi en los 80 decibeles y como que nos empieza a molestar. En el aula de clase, cuando todo el mundo está hablando, pues ya estamos entre los 40 y 80 decibeles, que ya es un poco más molesto. Las lavadoras ruidosas pues andan por los 60 decibeles, las aspiradoras. El patio del recreo ya son 80 decibeles, o sea que ya empieza a ser molesto. Y cuando tú escuchas tus audífonos de 70 a 100 decibeles, pues ya te vas acercando, como ustedes ven aquí en la zona roja, pues a esta zona peligrosa en la cual pues empezamos a dañar lo que es nuestro sistema auditivo. Es por eso que muchos chicos o chicas que escuchan los audífonos muy fuerte y a tiempos muy prolongados, después de un tiempo, pues obviamente estos sonidos pues ya empiezan a dañar el tímpano y podemos empezar a quedarnos sordos. En este espectro, como ya habíamos visto, para entender mejor qué son los decibeles, pues un decibel o decibelio es la unidad de medida de la intensidad sonora. Su símbolo, pues obviamente es la D y la B grande y corresponde al logaritmo decimal de la relación entre la intensidad del sonido que se ha de medir y la del otro sonido conocido como que se toma como referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, para medir lo que son los decibeles, tenemos que los decibeles son igual a 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad del sonido que queremos medir y la intensidad del sonido que tenemos como referencia, que en este caso sería el umbral de audición del ser humano. Y los decibeles pues son una unidad logarítmica y representa la 10ª parte de un velio, que es la unidad de medición llamada así al honor de Alexander Graham Bell, que fue quien inventó el teléfono. Y pues obviamente el decibel es la medida utilizada para expresar el nivel de potencia y el nivel de intensidad que tiene el sonido o el ruido. Como ya vimos aquí, a los 140 decibeles pues ya estamos en el umbral del dolor, así se le llama porque ya empezamos a sentir alguna molestia y hasta nos llegan a doler los tímpanos. No es el oído, sino el tímpano es el que empieza ya a doler porque ya se está estirando demasiado y entonces puede romperse y pues por consecuencia esto nos provocaría pues una sordera. Bueno, entonces esto fue cómo se transmite y se capta el sonido en el sistema auditivo del ser humano. Y no olviden, jóvenes, que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito, y nos vemos la siguiente sesión.